Hace un par de semanas decidí comprar este 350 inundado. Sé que no suena muy inteligente de mi parte y pues en verdad no lo es, pero tenía la excusa perfecta para hacerlo. Es un color muy raro producido en los 350 solo en el año 2007 y crearon 500 unidades. Se llama solar anaranjado. Honestamente pensé que iba a ser mucho más fácil la reparación, pues no me esperaba lo que encontré. Motor lleno de agua. ¡Oh! That's a lot of water. Sistema eléctrico fundido por completo. Eso sí que nos puso en una mala posición. Para este punto ya es muy tarde para arrepentimientos y simplemente nos queda buscar alternativas. Y creo que encontré una. Pues como ven, creo que le encontramos la solución a todos los problemas en mi 350Z. Y pues se los puedo explicar. Por supuesto que pueden pensar que no es muy lógico el comprar otro 350 por completo. Aunque siendo honestos, este está chocado. Sí entiendo por qué le pudieron haber dado pérdida total. Aunque no está tan mal. Honestamente el golpe en la foto se miraba mucho más grave y pues viéndolo ya en persona creo que incluso está más fácil que arreglar el mío. Aunque si lo ponemos a analizar un poco, se debería de reemplazar todo este panel para así dejarlo a un 100% funcional. Quizás sacar un tanto el pilar donde va la puerta, por supuesto reemplazar la puerta, ponerle un guardafango y pues ya estaría prácticamente listo. Lo malo es de que es un trabajo en el cual yo no lo sé hacer. Honestamente busqué un par de body shops aquí en el área y pues no hay espacio disponible hasta diciembre. Así que eso significa que este es un gran donador para así poder restaurar mi 350Z. Y por supuesto que no voy a utilizar todas las partes a un 100%, pero hey, esa es la ventaja de trabajar en un junker, ya que todas las piezas que no se utilicen van a poder estar a la venta. Así que hey, si vos estás restaurando un 350, ya sabes dónde puedes encontrar partes también. Por supuesto que me vas a decir que este carro se ve en muy buenas condiciones para desarmarlo, pero es que en realidad nos gusta proveer partes de muy buena calidad. Démosle una revisada al interior. Ok. Pues siéndoles honestos, sí me pone un tanto nervioso el saber si la barra que va detrás del tablero estará torcida por el impacto que tiene, ya que esa sí la necesitamos. Un dato muy importante y la razón por la cual también decidimos comprar este carro es que no reventó ninguna de las bolsas de aire. Eso significa que todos los módulos pueden estar en muy buenas condiciones. Rayó el tablero, déjenme lo sacamos. Okay. Esto claramente tiene que irse a la basura, pero antes tenemos que sacarle el emblema. Este side skirt creo que sí va a ser mejor sacarlo por la parte de atrás. No sé cómo abrir el baúl. Por supuesto que me van a decir, Fernando, ocupa la llave, pero este no lo trae por alguna razón. Y ya busqué en Google y aparentemente hay un trunk release en la parte de atrás que por supuesto no podemos ver por toda esta basura. Sin comentarios. Ahora bien, ahora sí que ya sacamos la basura, podemos inspeccionar de una mejor manera la condición del interior. Al parecer fumaban en este carro. Sí está bastante sucio, no está en perfectas condiciones. Bastante basura en toda esta parte, de igual manera en el lado del pasajero. Sí me gustó que trae esta bolsa que aparentemente es donde van los manuales, no la tengo en el mío. Y pues si seguimos en la parte trasera, también hay bastantes pistas que les gustaba la fiesta.
contenedores de comida. Y pues esto como que quizás ya habían cambiado la llanta de repuesto más de alguna vez. Créanme que no es de mi agrado el hecho de que la puerta del pasajero esté destruida, ya que necesitamos el harness. Espero que haya sobrevivido porque en verdad lo vamos a utilizar. Y pues no, por lo visto está destruido. Ahora bien, dejemos un tanto al lado la condición del interior, pues porque sea como sea, las del mío no estaban tan mal. Obviamente tenemos que dejar a un lado y excluir todas las partes eléctricas. Creo que eso es algo que voy a tener que decidir ya cuando sea la hora de armarlo. Se supone que el carro corre y camina, pero eso no excluye que el motor esté en perfectas condiciones. Eso va a depender mucho el hecho de que estemos en una buena situación financiera, en una peor situación financiera. Déjenme lo diciendo. Se escucha bastante suave. Oh, el clutch también. Estaba en velocidad. Ok. Como se podrán dar cuenta. Oh, no quiero eso. No limpio parabrisas. 96,000 millas. A punto de llegar a los 97,000. Aparentemente dice que no tiene combustible. Exactamente lo mismo que marca el mío. Pueda que sea verdad o pueda que el flotador esté en malas condiciones. Tenemos una buena presión de aceite, de igual manera está generando los voltios que debe. La radio de igual manera parece que funciona. Ok, veamos el aire acondicionado. Está helando. Esas son muy buenas noticias. Bastante callado, honestamente esto es algo muy raro en el taller. Me gusta, porque no hace ningún ruido extraño. De igual manera en el motor no escucho ningún golpeteo de válvulas, todo un tanto normal. Aparte de tener rines aftermarket, creo que este carro no tiene ninguna modificación. Y cuando andas en búsqueda de repuestos, créeme que este tipo de carros son tu mejor opción. Si lo vemos de este ángulo, parece estar en perfectas condiciones. Por supuesto, al ser impactado del lado del pasajero, toda la parte trasera va a estar en muy buenas condiciones. Eso nos va a ayudar a recuperar bastante dinero. Tuvimos bastante suerte también que la puerta del lado del conductor es la que sobrevivió, ya que son mucho más cotizadas que las del lado del pasajero. No podemos olvidar que también necesitamos partes frontales en nuestro 350 anaranjado. El hecho de que las luces frontales estén en muy buenas condiciones, quizás solo necesiten una pulida para parecer nuevas otra vez. El bumper frontal también, aunque necesitaría ser pintado. No sé si quedarme con el estilo de fábrica o irme con un concepto aftermarket. El capó también, muy buenas condiciones, no veo ninguna señal de óxido. Y si hablamos de todos los componentes del motor, se ven en muy buenas condiciones. Creo que voy a conservar estas entradas de aire de fábrica por el momento, en los que consigo unas aftermarket que me convengan a un 100%. Estos rines no se ven nada mal, pero no son mi gusto. Déjenme saber en los comentarios qué opinan, si se ven mejores estos o los que están en mi 350. A este punto son dos 350Z que voy a tener que desarmar. Sé que suena bastante tedioso y créanme que lo es, pero hey, eso significa que voy a tener mucho más conocimiento en esta plataforma a la hora de tener que reparar algo o simplemente conocimiento adquirido en este proyecto. Creo que es hora de dejar de hablar tanto y ponernos a trabajar porque hay mucho por hacer. Pero antes tenemos que comprobar que todo en este carro esté a un 100% funcional. Un tanto nervioso, esta es la primera vez que voy a manejar un 350. Me quedé sin gas. No quería encender, pero vamos a ver qué tal nos va. Ahora sí. Honestamente, me gusta bastante la posición de manejo. Creo que tenés una buena postura y tenés una buena vista. Creo que este no es el que me hubiera gustado manejar por primera vez, pero bueno, por algo se empieza. Ok, la transmisión se siente bien, ningún ruido raro en el diferencial. Frena bien. Vamos a hacer un pequeño downshift. Ok.
Ok. ¿Todo bien? No escucho nada raro. Suena bastante bien. Creo que hicimos una buena compra. Ok. Segunda. Sí, entra. Ok. ¿Suena bien? Vamos a hacer un pequeño pull de primera. Está bien. Eso no es el torque que esperaba de un 350, honestamente. Pensé que tenía mucho menos. Me gusta. Ok. Creo que pasa la prueba. ¿Qué les puedo decir? Estoy muy emocionado. En verdad, ya quiero terminar el mío. A este punto solo nos queda lo más tedioso, aburrido y consumidor de tiempo por hacer. Y eso es pasar todo lo electrónico de este chasis a mi 350Z. Algo muy importante y es saber qué es lo que estamos haciendo. Y ahí el gran problema. Porque para serles honestos es un trabajo bastante complicado. Hay muchos detalles que no sé cómo lo voy a hacer. Ejemplo de ellos es extraer el harnés del motor sin bajar el motor. Aunque creo que lo más fácil sería desmantelar este por completo. Así lo quitamos del camino y no nos consume nada de espacio. Porque como se recordarán, en mi 350 aún no he podido extraer el harnés por completo por problemas de espacio. Pero hey, eso es algo que tenemos que resolverlo ya. Así que sin mucho más por decir y bastante por hacer, tenemos que terminar de desarmar mi 350Z y preparar el chasis para cuando necesitemos empezarle a instalar las piezas que le vamos a extraer a este. Por cierto, miren este visitante que tenemos. Aquí les dejo el Instagram para que lo vean. Azul con interior camel. Uf, qué gran combinación de colores.
tratado de extraer este harness de la manera más fácil posible, evitando pues el remover partes que no necesitan ser removidas, pero he fracasado. Como se podrán dar cuenta, el intake lo tuve que remover, lo que hacía falta de las entradas de aire, y pues aún seguimos un tanto lejos de poder completar la misión. Me he dado cuenta de que pues aquí corre todo lo que va en la parte frontal. De igual manera hay un par de cables que van por bajo y pues se me hace imposible accesar a ellos, así como tenemos el carro ahorita. Y sí, yo sé, hay muchos que me van a decir: Fernando, eso era fácil de saber, cualquier idiota lo sabría, menos yo. Dadas estas circunstancias, nos toca poner el anaranjado otra vez en el lift, remover por completo todo lo que necesitamos para que quede listo. Así que cuando el otro 350 lo esté desarmando, simplemente empecemos a transferir partes. Creo que eso nos va a ayudar todo el proceso y nos va a facilitar bastante el hecho de transferir el harness, y pues también lo vamos a tener que marcar para así no quedar perdidos y no saber dónde van las cosas. Me gustaría mucho decirles que ya retiré todos los harness dañados, pero no es así. A este punto creo que ya estoy hasta enfermo de ver tantos cables, pero hey, hay que seguir trabajando. Este es del lado del conductor, este es el harness del motor, este es el que va en la pared de fuego y parte del lado del conductor, prácticamente cruza toda la parte frontal,
que hace conexión con aquel, y este es parte de en medio. Siendo más específicos, es como que el que cruza en estos dos lados. Como se podrán dar cuenta, hoy sí ya tenemos pues prácticamente todos los cables retirados. Un dato muy importante es que no sabía que hay otro conector en la parte de acá, y sí me tocó desprender un tanto el techo. Este otro cable de acá que también va hacia la radio, como pueden ver ahí también están las espigas que van hacia las bocinas. Nada serio. Este otro cable que vemos acá, pues creo que es el que va a la parte trasera. Ese es el único harness que prácticamente me queda pendiente, pero tenemos un gran detalle. Al tener todos los cables retirados del chasis, ya no tengo ninguna manera de hacer funcionar el baúl con la llave. Así que tengo que encontrar una manera de abrirlo manualmente. Y créanme que ya lo busqué y he fracasado en el intento. Datos bastante importantes. En definitiva, tengo que terminar de remover todo este sistema de aire acondicionado y calefacción para así poder terminar de remover estas líneas de aire acondicionado. Honestamente, si las hubiera quitado, hubiera tenido mucho más espacio y se me hubiera facilitado el extraer el harness. También desprendí todo el sistema de ABS para así, pues, como ven, tener un poco más de flexibilidad y poder hacer espacio a la hora de sacar el harness. La razón por la cual no la hice es que la línea de alta presión sigue estando llena. Tengo que vaciar todo el sistema y pues honestamente no lo quise hacer ahora. Algo que sí no me está dejando tranquilo en lo absoluto es el hecho de que pudo haber entrado agua al tanque. Así que no sé si va a ser suficiente el darle una examinada por la parte superficial, quizá extraer el combustible que esté restante o simplemente bajar el tanque. Porque así podría descartar el hecho de que haya incluso arena o óxido en el tanque, ya que para serles honesto no sé si el tanque es de metal o plástico. Espero que verme lidiar con estos dolores de cabeza te haga pensarla 2 veces antes de involucrarte con un carro inundado. Ya que si tenés tanta mala suerte, ese también puede ser tu escenario. A menos de que pues estés igual de loco que yo y te falte un tornillo. Si es ese el caso, dale. Ya puedo dar por terminado el hecho de que extraímos todos los cables que están en este chasis. No sabía que también iba a tener que retirar las luces traseras y de igual manera el bumper. Y saben, descubrí algo bastante interesante. El bumper trasero no es original. Lo reemplazaron en algún momento y pues eso me dio la curiosidad de saber si había sido golpeado o no. Me puse a inspeccionar y pues... No soy experto en enderezado y pintura, pero esto de acá me dice que estuvieron trabajando o jalaron la lata hasta cierto punto. Yo sé que me pueden decir, Fernando, no seas tan exagerado, pero es que miren este otro lado. Acá no hay ninguna seña de que haya sido golpeado o que hayan trabajado incluso en él. Puede que hasta cierto punto acá haya sido la gravedad del golpe. Obviamente no se ve ninguna otra señal. Pero bueno, no debería ni siquiera preocuparme en lo absoluto. Fue inundado y está destruido por completo. ¿Cuánto habrá de peso en todos estos cables? Créanme que es una pregunta muy válida y lo vamos a averiguar. Me gustaría mucho decirles que ya estamos cerca de terminarlo, pero no es así. Ahorita es un buen momento de darle la limpieza respectiva para así poder sacar toda la arenilla, quizás ocupar un desengrasante y ver en qué áreas pues el óxido ha sido quizás más afectado o está a punto de comenzar. La meta de este punto sigue estando bastante lejos, pero hey, hay que tratar de disfrutar todo este proceso.